Todos tenemos una responsabilidad en la corrupción. No puede haber poetas profesionales. A mí me gusta más la ficción porque me interesa contar historias. Profesor Chartier, ¿por qué no empezamos hablando un poco sobre la historia del libro en general y cómo se relaciona con otros campos como la historia de las mentalidades y la historia intelectual? Me parece que en la tradición francesa, pero no solamente, hay un libro fundamental que puede contestar la pregunta, que es el libro publicado en 1958 por Lucien Febvre, uno de los fundadores de las Annales. Y en este libro había dos partes. La primera, el libro como mercancía, y de ahí toda una perspectiva que es la perspectiva de estudio de la producción, de la circulación del libro, lo que se llama en inglés book trade. Y la segunda parte era el libro, este fermento, la idea que un libro es un vehículo de ideas, de creencias, de obras, de teorías. Esta doble dimensión del libro, que fue teorizada en el siglo XVIII, cuando Kant hablaba del libro como un opus mechanicum, un objeto que es el resultado del trabajo de un taller, y como discurso que está dirigido a lectores. Y de ahí me parece que la historia del libro puede juntarse con la historia intelectual, la historia de las ciencias, la historia de las ideas. La relación con la historia de las mentalidades es también importante porque si se piensa que las prácticas culturales se apoderan de textos que hacen pensar o soñar o que divierten, lo hacen también en relación con la materialidad misma de la inscripción y de la circulación. Para Lucien Febvre, claramente, el libro era el libro impreso. Y este libro impreso, para él, era el vehículo de las novedades. De ahí la idea, el libro este fermento, la reforma protestante, la revolución científica, el humanismo. ¿Nos podría contar un poco sobre el libro en sus contextos, cómo se usaba el libro en el antiguo régimen y en qué campos de experiencia estaba inscrito? El antiguo régimen podemos entender desde ya, evidentemente la final de la Edad Media, y si pensamos en la cultura impresa, la invención de Gutenberg, hasta los comienzos del XIX. De esta manera, en primer lugar, sería una importancia desigual entre la presencia del libro y más generalmente de la cultura escrita en su totalidad en las ciudades de los países del antiguo régimen y los campos. En los campos lo escrito está dominado, confiscado por el notario, por el cura. En las ciudades de la primera modernidad hasta el comienzo del XIX hay una omnipresencia de lo escrito y particularmente del libro, pero no solamente del libro, porque debemos pensar, como lo decía, en la importancia de todos los escritos impresos que no son libros, panfletos, libelos, carteles, peticiones, librillos, todo esto, y que define en el mundo ciudadano una presencia casi cotidiana y la posibilidad de una pertenencia en esta cultura escrita, impresa, de los analfabetos a través de la lectura en voz alta por parte de los que saben leer a los que no saben o saben mal. De esta manera hay un contraste importante que sería también una ilustración de la importancia del estudio de la cultura escrita para entender las diferencias socioculturales en el mundo del antiguo régimen. Por ejemplo, en 1781 hay una
la rebelión de los comuneros en la Nueva Granada, estudiado por un estudiante de la Universidad de Pensilvania, Juan Pablo Bardía, y que muestra que la movilización se cristaliza alrededor de la presencia contra las paredes de los edificios de la ciudad, de bandos, que era la palabra, que movilizan contra la autoridad despótica del poder español. ¿Cree usted entonces que ahora con el mundo digital y el auge de la historia pública estamos tratando de ir más allá y cuestionar la hegemonía del libro como medio principal de conocimiento y buscando otras maneras también de llegar a los públicos para transmitir el conocimiento? Sí, hay dos problemáticas de esta marginalización del libro. La primera, ya antigua, que era a la McLuhan, la competencia de un mundo de imágenes y particularmente de pantallas de imágenes sin texto. La segunda problemática es la marginalización del libro en el mundo digital, porque desaparece evidentemente como objeto material. La pantalla no es un libro, la pantalla no es una página. Entonces hay como una desaparición del libro en su morfología. Y el problema es de saber si con la desaparición del libro como mercancía, decía Febvre y Martin, desaparece también el libro en su definición intelectual. Porque, como lo sabemos, la lectura frente a la pantalla es una lectura segmentada, hipertextual, fragmentada, y que no necesariamente está confrontado con la percepción o el entendimiento de la totalidad de la obra. Al mismo tiempo, podemos ver cómo que si el libro en su dupla naturaleza desaparece o está en tela de juicio en el mundo digital, se ve que este mundo digital es un mundo de la proliferación de lo escrito, de una omnipresencia de lo escrito, de ahí la obsolescencia de la problemática de McLuhan. Las pantallas de hoy son pantallas de lo escrito. En francés se podría decir que son écrans d'écrit, son pantallas de lo escrito. De esta manera hay como una tensión entre esta proliferación de lo escrito en el mundo digital versus la desaparición del libro como objeto material y tal vez la cuestión de saber que si existe un libro digital, en el sentido que yo mencionaba. Pero la cuestión será la definición misma del conocimiento, en el sentido que conocimiento es una palabra que supone prueba, validación, control. Y de ahí la idea no de pensar que se debe establecer una censura sobre el mundo digital, pero que se debe, a través de la biblioteca, a través de la escuela, transmitir un conocimiento sobre el uso, las precauciones, los criterios de distinción entre todos los materiales digitales que el lector de hoy o de mañana debe incorporar para no estar sometido a este mundo de errores y de falsificaciones.